Caminábamos por la pasarela hacia el avión sin ser conscientes de que sería una de las experiencias más increíbles de toda nuestra vida. El sueño se hacía realidad. Por fin nos íbamos de Erasmus 3 meses a nuestro destino. Días, estamos en Malta de Erasmus y os vais a acompañar en estos 3 meses porque voy grabando todo e informando de cómo van las cosas. En la casa éramos 4 chicas, todas de Erasmus. Al principio la convivencia no fue fácil, pero poco a poco nos fuimos acostumbrando y conociendo mejor. Sin duda amistades que me llevaré para toda la vida, Alejandra, Victoria y Daniela. El COVID nunca lo dejábamos pasar, un apoyo incondicional. Segundo día que me acompañáis en el Erasmus, bien. El blog de ayer fue un poco caos, no lo vi casi nada. Pero bueno, hoy vamos a realizar la compra de las cosas que faltan. De un día para otro éramos independientes. Hacer la compra, la comida, limpiar la casa. Para eso no te preparan, hasta que una vez que lo haces. Al principio es duro, no os voy a mentir, pero luego se convierte en un hábito, y sin duda se acaba disfrutando. Igual pasa con hacer la comida. Al principio me acuerdo que acababa derrotada. Sin embargo, cada vez cocinábamos mejor. Adquirimos sin duda habilidades nuevas. En bus íbamos a todas partes. Aunque para qué mentir, en Malta los vuelos son muy baratos y muchas veces pecábamos y cogíamos uno que otro. Voy a hacer un tour porque estoy en un break que me tomo. Aquí metemos el material, aquí también. Aquí está limpio para meterlo aquí. La pica. Y aquí hay un box en el que estoy ahora. Las prácticas fueron maravillosas. Tuve un trato de 10 desde el primer momento. El equipo me acogió y me ayudó. Se notaba su pasión, sin duda. Cada día me apetecía aprender más y tenía cada vez más ilusión. He adquirido nuevos conocimientos, habilidades y metas. Aunque al principio no fue fácil. Los primeros días fueron duros. Un día en la clínica hasta me pinché con una aguja. Pero todo tiene solución. Y poco a poco me fui integrando. Y como todo lo que empieza acaba, llegó a su fin, el último día. Yo no daba crédito. Es mi último día. 3 meses intensos, llenos de emociones como una montaña rusa, que al principio te cuesta controlar, pero finalmente te puedes familiarizar con ellos. Experiencias inolvidables, llegando a conocer al país en su plenitud, gastronomía, cultura, idioma, sus ciudadanos y cada pequeño detalle. Doy gracias por aquel momento en el que se me brindó esta oportunidad. Sin duda, personas con las que nunca perderé el vínculo. Gracias a la clínica a la que me abrió la puerta. Y doy las gracias también porque me enseñara todo lo que he aprendido. Simplemente, gracias Malta. Y gracias Erasmus 2024. Y ahora te toca a ti. ¿Te apuntas a esta gran experiencia?